Todos los días recibimos llamadas en el despacho, en Día MSC, de personas preocupadas porque tienen a una persona detenida en el aeropuerto, ya sea familia, amigos. Bueno, muchas veces esta preocupación se debe traducir en acción. En este video te voy a explicar los medios de defensa para las personas que están detenidas en el aeropuerto. Acompáñame. Como decía en la introducción de este video, una detención es una situación difícil. Es normal que las personas estén estresadas y preocupadas, ya que normalmente la persona viaja a México, pasan unas horas y estamos expectantes del ingreso. Después de eso pasan más horas y no sabemos nada de la persona que está detenida. Obviamente nos vamos a preguntar, ¿qué está sucediendo? ¿En dónde está mi familiar, mi amigo? ¿A dónde lo llevaron? ¿Por qué no se comunica? Etcétera. Bueno, esto es normal, lamentablemente. ¿Por qué? Hay que entender que una detención en el aeropuerto es un proceso jurídico, administrativo, que lleva el Instituto Nacional de Migración. Y sí, normalmente la persona ingresa por los puntos de ingreso al país, normalmente en los aeropuertos, y se le hace una revisión. Esta revisión conlleva una revisión documental y en forma de entrevista. Se va a revisar qué documentos trae esta persona que le den derecho a entrar a México. Además, se le van a hacer muchas preguntas normalmente. Si la entrevista o los documentos no son idóneos para autorizar el ingreso, la persona pasa a una segunda revisión, en la cual se le harán más preguntas y se le podrían pedir más documentos. En ese punto incluso se le podría llamar a la persona que lo invita, a la empresa que lo trajo a México, etc. Bueno, en todo este lapso, la autoridad migratoria lleva a cabo diversas acciones, lo que conlleva tiempo. Por eso es que pasan muchas horas. Esto, como digo, es lamentablemente normal. Pero es positivo en un sentido. Viendo este video puedes saber que es ciertamente normal que pase tiempo para que conozcamos algo de la persona que está detenida. Lamentablemente suceden otras cosas que no son buenas para las personas que ingresan a México y son detenidas en un aeropuerto. Son incomunicadas, a veces no se les da alimento, no se les da agua, incluso a veces sufren maltratos, discriminación, violencia. Esto no lo digo como una crítica a la autoridad, lo digo como una invitación a la mejora de las instituciones de gobierno. También tenemos que saber que si todo esto ocurre a la persona que está detenida, hay medios que facilitan la defensa de la persona. En primer lugar, tenemos que saber que si se están violentando derechos humanos, tenemos que identificar cuáles son para poder promover una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o algún tipo de proceso jurídico como el amparo. ¿Qué derechos se violentan cuando una persona es detenida? Más o menos ya los mencionaba, pero son la detención, es decir, una violación a la libertad de tránsito, la incomunicación. Recordemos que por mandato constitucional ninguna persona debería de ser incomunicada. También los maltratos físicos que podrían constituir algún tipo de tortura psicológica o física constituyen una violación a los derechos humanos. El no escuchar a la persona, es decir, no permitirle que nos explique a qué viene a México y por qué viene en estas condiciones o por qué responde una pregunta de una forma un poco dudosa, eso constituye una violación al derecho a ser escuchado, el derecho de audiencia. Y si se lleva un proceso en el cual no se le notifica a la persona, los familiares no saben qué está sucediendo, o los amigos, no se le permite al abogado el ingreso al aeropuerto, al lugar en donde está detenida, no se le permiten medios de defensa a esta persona, se están cometiendo violaciones al debido proceso. Todas estas violaciones constituyen violaciones a derechos humanos, que están prohibidas por la Constitución. Si sucede alguna o varias de estas violaciones, podemos acudir a una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o bien directamente al juicio de amparo. Tomemos en cuenta que la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a permitir que esta institución le haga una recomendación al Instituto Nacional de Migración en el área específica
que lleva a cabo los procesos de detención para que evite reiterar estas violaciones. Incluso podía presentarse personal de la comisión al lugar en donde está detenida la persona para verificar en qué condiciones está detenida, si no está sufriendo maltrato, si se le está dando alimentos, si se le está dando bebida. Incluso hay muchas personas que ingresan a México y necesitan medicamentos. Bueno, la comisión puede revisar que estas personas estén recibiendo sus medicamentos, etc. Ahora bien, hay un medio de defensa mucho más fuerte y poderoso. No digo que la queja no lo sea, sin embargo no es obligatoria, como estaba explicando. El juicio de amparo sí lo es. Es necesario que una vez que sabemos que una persona ha sido detenida en el aeropuerto, procedamos con un juicio de amparo en materia penal. Incluso a veces aplica en materia administrativa. No me voy a enrollar explicando qué es el juicio de amparo porque tiene muchos tecnicismos jurídicos. Sin embargo, sí que vale la pena entender que es un medio de defensa de derechos humanos que en primer lugar evita que la detención sea prolongada, que haya una posible devolución o una posible deportación ilegítima. Así es que si tú sabes que un familiar o un amigo ha sido detenido, lo primero que yo te recomiendo es que acudamos a un proceso de amparo. Desde luego que le llames a DIAMSS. Nosotros tenemos todo un protocolo de actuación inmediata para este tipo de casos. Se promueve un juicio de amparo y vamos a buscar que la persona no sea deportada, no sea devuelta. Y con el mismo juicio de amparo vamos a buscar que la detención no dure más de 36 horas o no dure más del tiempo que establece la ley y que no se sigan violentando los derechos humanos de las personas detenidas. En muchos casos en que las personas ingresan a México, vienen con la firme intención de solicitar la protección del Estado mexicano porque vienen huyendo de su país de origen. Tal es el caso de Venezuela, de Cuba, de países de Medio Oriente, etc. Bueno, esas personas pueden solicitar el refugio en México. Recordemos que el refugio en México es revisado y es llevado a cabo por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Si una persona, estando en el aeropuerto detenida, quiere solicitar el refugio, puede. Sin embargo, muchas veces es necesario que llevemos a cabo todo un proceso jurídico, que intervengan abogados, que intervengan asociaciones civiles para lograr el éxito en este tipo de procesos. Entonces, yo entiendo. Si tienes una persona detenida en el aeropuerto es una situación muy estresante, muy difícil, incluso frustrante. Se siente enojo. Yo en carne propia lo he sentido muchas veces y los abogados de DIAMSS. Sin embargo, lo que trato de explicarte en este video es que hay diversas acciones que se pueden hacer para evitar este tipo de violaciones. Recordemos que es necesario para lograr el éxito en este tipo de procesos que la persona que está ingresando por un aeropuerto tenga una causa legítima para entrar al país. Esto desde luego nos va a permitir que el proceso sea exitoso. Así es que si estás atravesando por una situación como esta, no dudes en contactar a los abogados de DIAMSS. Recuerda que somos la firma de inmigración número 1 en México y también la firma número 1 en defensa migratoria. Y yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.